Hoy vamos a continuar con la serie que estamos trabajando de los principios bíblicos. Si ustedes nos siguen en redes sociales, sabrán que la serie se llama Principios Bíblicos en Tiempos Modernos. ¿Cómo se llama la serie? Estamos como iglesia, como líderes, los pastores, fortaleciendo las bases del cristianismo. Porque la modernidad no debe mover nuestros principios. Amén. El mundo cambia, los tiempos cambian, pero los principios permanecen. Y hoy quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 10. Libro de Génesis, capítulo 10, del versículo 15 al 20. Vamos a leer 5 versículos. Y dice así: Canaán fue el padre de Sidón, su primer hijo fue Ed. Canaán también fue el antepasado de los jebuseos, amorreos, jereseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arvadeos, los semareos y jamatitas. Luego estos clanes, es decir, los hijos de Canaán, se esparcieron por el mundo. Su territorio se extendía desde Sidón hasta Gerar, hasta llegar a Gaza y hacia Sodoma y Gomorra, hasta llegar a Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan que descendió de él, con sus idiomas y territorios. Ahí donde está, lo invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque tu presencia, Señor, está en este lugar. Tú habitas en medio de un pueblo que te adora. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que la palabra que tú tienes, Señor, preparada para nosotros, llegue, Señor, como una semilla que dé fruto al 100%. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdame, Padre, a transmitir el mensaje, Señor, que tú me has dado. Te damos gracias, te damos gloria, honra y honor. Amén. El principio que vamos a compartir hoy, que voy a compartir hoy, es el principio de la honra. Y antes de empezar, déjenme aclararles que yo no soy una experta en la honra. A mí a veces me cuesta. Es difícil, es uno de los mandamientos más difíciles para mí en poner en práctica. Pero como dijo Pablo, no pretendo haber alcanzado, pero lo intento, corro hacia la meta, intento hacerlo. Y de un tiempo para acá el Señor cambió mi forma de ver este principio, ¿no? Todos sabemos que está en Deuteronomio y que está en Éxodo, y es como la mitad de los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero quiero que lo veamos desde la perspectiva del Señor. La honra no es algo que nosotros hagamos para nuestros padres, no es como un favor que le tengamos que hacer a ellos, porque pues ellos ya han vivido su vida, ya han transitado, ya han caminado, sino que es una actitud hacia Dios que refleja nuestro entendimiento hacia su verdad. Cuanto más honramos, más entendemos lo que el Señor nos quiere hablar y lo que nos quiere dar. Así que les pido que levanten sus manos otra vez, cierren sus ojos y digan conmigo: Padre, abre mi corazón para entender esta verdad, como tú la entiendes. Permíteme verla desde tu perspectiva y vivirla según tu voluntad. Lo que leímos al inicio, toda esa genealogía, todos esos hijos y el hijo, y se extendieron y caminaron y se establecieron, no es solo la genealogía de Cam, el hijo de Noé, sino que también refleja la maldición que un día recibió de su padre. En Génesis capítulo 9, un capítulo atrás,
en el versículo 20 al 25, habla de cómo Noé, después del diluvio, después del exterminio del ser humano y de los animales, él baja del arca y empieza a poblar la tierra, y empieza a cultivar la tierra y pone una viña para hacer vino. Y dice que Noé empezó a hacer vino, y un día, ¿por qué? No lo sabemos, la Biblia no lo dice, no lo especifica, Noé empezó a beber el vino, el fruto de su trabajo se lo empezó a tomar. Por eso hay que tener cuidado con el alcohol. Y se emborrachó. ¿Qué pasó con Noé? Cometió un pequeño error, se emborrachó y se quedó desnudo, tendido en el piso de su carpa. Y dice que en ese momento, cuando Noé estaba vulnerable, su hijo menor Cam llegó y entró. Y en vez de hacer lo que todo hijo sensato haría, que es cubrirlo, salió corriendo de la tienda y se lo fue a contar a sus hermanos. Y empezó a decirle como: hey, mi papá está tomado, está borracho, está desnudo, humillando la imagen de Noé. O sea, después de salvarlos a ellos, salvar unos pocos animales, el hijo menor no agradeció de la manera correcta, sino que entregó al escarnio a su padre. Y entonces los hijos mayores, ¿qué hicieron? Cogieron unas túnicas, unas sábanas y entraron hacia atrás a la carpa y cubrieron a sus padres. Y dice que cuando Noé despertó de su borrachera, de ese momento, y supo lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Can y sus descendientes. Y si usted se fija en la historia de la descendencia de Can y la mira según la historia, resulta que donde se había establecido Can, Sodoma y Gomorra fue destruido. Los amonitas, heveos, jebuseos, dice mi papá, todos los feos, fueron exterminados cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Y hasta hoy en día, Gaza está en guerra y está en peligro de guerra. A veces Gaza está como medio en paz, en amenaza, y llega un momento y ¡pum!, lo atacan. ¿Por qué? Porque un día un padre lanzó una maldición, y la maldición de los padres no se quebranta. Los únicos que pueden cambiarla son ellos mismos. Y nuestro trabajo como hijos es lo que hizo Sem y Jafet: cubrir a nuestros padres, cubrir sus errores, mostrar lealtad en los momentos difíciles. Cada vez que exponemos a nuestros padres, estamos trayendo maldición a nuestras vidas. Estamos abriendo puertas para que el enemigo, para que nosotros mismos traigamos maldición. Las acciones hacia nuestros padres, lo que nosotros hacemos hacia ellos, tienen consecuencias eternas. Deuteronomio 5:16 dice que el que honra a los padres hace que les vaya bien y que seamos de larga vida sobre la tierra. Ahora les voy a pedir, muy dinámica esta mañana, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres? 1, 2, 3, qué montón. Ahora saquen pecho, así como con orgullo, pero sáquenlo así como: yo soy papá, tengo un hijo, tengo 2, tengo 4, tengo, no sé, 5. ¿Quién tiene 5? Nadie, ¿cierto? Nadie, bueno. Déjenme decirles que este mandamiento no es para bendecirlos a ustedes, lamentablemente. No es para que sus hijos pues estén ahí, es para nosotros los hijos. Es para beneficio de nosotros. Este mandamiento no es un consejo opcional. A ver si lo obedezco o no lo obedezco. A ver, cuando yo ya me vaya de la casa y me case y tenga mis hijos, yo dejaré de honrar a mi papá y lo dejaré por allá. No. Es un mandamiento que dura hasta que nuestros padres partan con el Señor. No es un privilegio que depende del comportamiento de nuestros padres. Es que si mi papá me habla mal, entonces yo ya no le hablo.
es que no me dejó jugar, entonces ya no le voy a obedecer. No, no depende de ellos. Está por encima de ellos mismos y trasciende nuestras emociones y nuestras circunstancias. No es para un beneficio terrenal inmediato. Entonces nosotros honramos a nuestros padres 5 minutos, 10 minutos y ya esperamos que el Señor nos dé vida eterna y nos dé vida en abundancia y seamos prósperos sobre la tierra. No. Es un principio eterno que abre las ventanas de los cielos y nos alinea con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero a nosotros nos encanta justificarnos, ¿no? Nos encanta saltarnos principios. Entonces obedecemos, como les decía, 5 minutos a los papás y entonces los otros 10 los desobedecemos. Y como dice el dicho, el que peca y reza empata. Pero así no funciona con Dios. Así no funciona. A veces que creemos que si cumplimos con una parte de la ley del Señor, estamos bien. Entonces las vamos enumerando. No matarás, no mentirás, no robarás, entonces voy cumpliendo con 3, entonces no tengo ídolos, yo voy a la iglesia juicioso, yo oro, yo hago mi devocional y vamos contando. Pero Santiago 2:10 dice que el que obedece toda la ley, todo lo que está escrito, todo lo que está en la palabra, pero falla en un solo punto, ya está pecando. Dice que es culpable de haberla desobedecido toda. Dios dijo, no cometas adulterio. Y también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Los principios de Dios es para cumplirlos completos, no cumplirlos por partes, o como a nosotros nos convenga. Para algunos es más grave matar que mentir. Poniendo como tonos en los pecados, poniendo tonalidades grises, blancas, negras, grisáceas, azules. Pero ante Dios, deshonrar a los padres es tan serio como cometer adulterio o cualquier otro pecado. Porque para Dios todos los pecados están en el mismo nivel. La obediencia parcial a Dios, a su palabra, no existe. Es desobediencia. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. La honra es un compromiso de por vida que adquirimos al momento de nacer. Nuestro trabajo es cuidarlos cuando ellos no puedan, escucharlos cuando ellos nos hablen, incluso sabernos dirigir a ellos, saberles hablar, en qué tono y de qué manera. Recuerdo una vez que yo estaba con Mateo y yo estaba molestando con él. Y Mateo y yo tenemos como varios apodos para llamarnos, para hablar entre nosotros. Entre esas está Parce, ¿no? Parce, venía acá. Bueno. Y estábamos hablando de un tema de la universidad, ya estábamos terminando materias, ya estábamos en proceso del grado, del papeleo. Y entonces yo estaba hablando con Mateo y yo, parce, ¿sí será que nos graduaremos? Y él, sí nos graduamos, no sé qué, tan. Y en esa llega mi papá. Y yo a mi papá pues también le digo de muchas maneras. Pero la más común es papito. Entonces cuando él llega a la casa normalmente yo le digo, hola papito, ¿cómo está? Pero ese día, de tanto hablar con Mateo, de decir, hey, parce, ¿qué hacemos? No sé qué, saludé a mi papá así. Papá iba entrando, abrió la puerta, él entró, y yo le dije, hey, parce. Y mi reacción inmediata era reírme, porque ¿qué más hacía? Dije yo, mi papá me volteó a ver con una mirada como, ¿a usted qué le pasa si yo soy su papá? A veces da risa, genera risa, pero mi papá como... O sea, ¿cómo así que parce? Yo soy su papá. Porque hasta en la forma de hablarles hay que mostrar respeto. Hasta en la forma de dirigirnos a ellos
Hay que mostrar respeto, no importa cuántos años tenga. Mi mamá podrá tener 70 años, pero yo a ella no le puedo levantar la voz. Mi papá podrá tener 80 años, pero yo ya no le puedo decir parce, porque es una forma irrespetuosa de llamarlo. Y quiero que entendamos eso, la trascendencia de este principio. No es cumplirle a nuestros padres, porque ustedes dirán, pero ay, fue jugando. Tal vez, pero no es la manera. Porque aunque es algo terrenal en lo que caminamos, aunque nosotros caminemos en esta tierra, todo lo que hacemos y cómo hablamos y cómo nos comportamos trasciende en los cielos. Nosotros estamos aquí, pero le estamos cumpliendo a un Dios eterno. Incluso si nuestros padres fallan, nuestra honra no depende de su perfección. No depende si nos dieron, si no nos dieron, si nos llevaron de viaje, si no nos llevaron de viaje, si pudieron pagarnos la universidad, si no pudieron pagarnos, si estudiamos en un colegio privado o no, si nos regalaron un juguete o no, sino que es nuestra obediencia a Dios. Dios puso este principio y dijo, vamos a ver si es más fácil para ellos obedecer a alguien que ven o obedecerme a mí, que no me ven. Va más allá de ellos. Es Dios, porque Dios es Padre. Dios entiende a los padres. Y cuando caminamos en este principio, reconocemos la posición que Dios le dio a ellos. Dios no los puso a ellos como un banco o unas personas para suplirnos. Necesita para la comida, tenga. Necesita para esto, tenga. Quiere esto, tenga. No. Nos los dio como un instrumento para nuestras vidas. Si nosotros sabemos cumplir con este principio, yo creo y estoy segura que nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza, porque ellos ya han vivido. ¿Cuántos años tienen sus papás? ¿Cuántos años? ¿Cuántos tienen ustedes? Hagan la cuenta. ¿Cuántos años por delante de experiencia, de vida, de tropiezos, de éxitos les llevan a sus papás a ustedes? Muchos. Y Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Lucas capítulo 2. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 48. Yo les voy a dar un poco de contexto. Resulta que los judíos tenían su fiesta y ellos tenían que ir a celebrarla. Y eso lo hacían todos los años, todo el tiempo. Es algo que los judíos tienen presente. Ellos cumpliditos van a esa fiesta. Resulta que pues Jesús ya estaba grandecito, o sea, Jesús iba desde bebé para la fiesta una vez al año. O sea, Jesús a los 12 ya estaba acostumbrado al viaje, ¿cierto? Y resulta que ellos van a la fiesta, no sé qué, y se regresan. Y José y María confiados de que Jesús iba con ellos. Yo me siento identificada con Jesús porque a mí me pasó lo mismo. No como una fiesta, pero también mis papás pensaron que yo iba con ellos. Cuando al tercer día de camino, José y María se acuerdan de Jesús y dicen, oiga, ¿y dónde está Jesús? ¿Sí? Yo me siento identificado con él. ¿Dónde está Jesús? Y empiezan José y María a buscar a Jesús. Usted se imagina porque es toda la descendencia que va a la fiesta, o sea, todos los del mismo apellido. Imagínense entre un montón de gente. Y José y María dijeron, no, pues nos tocó devolvernos a Jerusalén a buscarlo porque se nos perdió el Salvador. ¿Dónde habremos dejado el Salvador? Y resulta que lo encuentran en el templo y Jesús estaba hablando con los maestros de la ley. Y todo el mundo pues estaba asombrado de la forma en la que hablaba Jesús. El versículo 48 dice que cuando sus padres lo vieron, pues también se quedaron admirados. Pero María le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les responde, ¿por qué me buscaban? ¿No sabía que tengo que estar en la casa del Padre? Y más adelante dice, entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Jesús obedeció a sus padres hasta que inició su ministerio. ¿A qué edad inició Jesús el ministerio? ¿A qué edad? A los 33. 33 años sujeto a sus padres, yendo a la carpintería todos los días con José, trabajando con José hombro a hombro, 33 años. Y nosotros ya con, no sé, 20, 21 ya nos queremos ir de la casa. Yo no, porque yo estoy bien. Ya queremos, agarramos el título, lo colgamos en la pared, o lo más colombiano, lo metemos debajo del colchón y empezamos a meter hojas de vida. ¿Y para dónde es que me voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? 33 años estuvo Jesús sujeto a sus padres. Y nosotros muchas veces que decimos, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero caminar en tus pasos. Bueno, sujétese a sus padres. Empiece por ahí. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Honrar a nuestros padres es bueno, porque hay una promesa de Dios. Es bueno, es excelente. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Estamos en desobediencia a Dios. Y muchas áreas de nuestra vida no prosperan, no florecen, están estancadas. Muchos sueños están ahí, no fluyen, porque nosotros hemos fallado en este principio. Entonces tal vez estamos buscando trabajo y estamos metiendo hojas de vida. Y estamos ahí metiendo y nosotros decimos, pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué no encuentro? ¿Por qué? Porque tal vez has transgredido un principio y no te has dado cuenta. Y no has cumplido con lo que Dios te ha mandado. Yo conozco a una chica, es amiga mía, y ella, pues nosotros hablamos y cuando yo hablo con ella yo le digo, yo no encuentro trabajo. Compartimos nuestras angustias, nuestros llantos, toda la situación. Y resulta que ella me dice, no, gorda, vamos a confiar, vamos a hacerlo bien, vamos a caminar, vamos a obedecer en la palabra de Dios. Y a ella le va excelente en la vida. A ella no le ha faltado trabajo, no le ha faltado estudio, le ha ido bien. Y cuando yo me puse a estudiar, pues a analizar la vida de esta chica, me di cuenta que ella toda su vida, desde que nació, ha honrado a su madre. Nunca la ha dejado sola. Y siempre la ha obedecido, siempre la ha escuchado. Ella es, pues no es más grande que yo, pero tenemos casi la misma edad. Y aún así, aún estando en otra ciudad, ella ha estado pendiente de su madre. Y estoy segura que a ella nunca le va a faltar nada. Tal vez nos pase eso a nosotros. Estamos tal vez esperando algo, pero no damos honra. Entonces no va a llegar nada. Porque la honra abre las ventanas de los cielos. Obedecer este principio, cuando tú lo haces, Dios dice, hay un hijo que está obedeciendo. Y como yo también soy padre, dice el Señor, yo lo voy a bendecir. Porque nuestras acciones retumban en el cielo. Proverbios 17:6 dice que los nietos, ¿hay abuelos aquí? No. La hermana Claudia. Dice que los nietos son la corona de los ancianos. Pero dice que los padres son el orgullo de sus hijos. Dice que los padres son el orgullo de sus hijos. ¿Cuántos hijos se sienten orgullosos de sus papás? ¿Cuántos hijos se sienten orgullosos de decir, yo soy hijo de un albañil,
de un campesino, de un cultivador, de un transportador? ¿Cuántos están orgullosos de ser hijos de un comerciante? Porque nuestro orgullo son nuestros padres. Y como dije al inicio, yo no soy una experta en este tema. Muchos conocen mi testimonio y saben que yo he transitado como por los dos caminos, por el camino de la desobediencia y el camino de la obediencia. Y yo aprendí a las malas que muchos errores de mi vida eran porque yo no había honrado a mis padres, porque yo no había cubierto sus espaldas, porque yo algunas veces había expuesto, como hizo Can, sus errores, no los levanté. Pero cuando empecé a entender esta verdad y como Dios la presentaba y como Dios lo hacía, que no era algo para ellos, sino que era algo también para Dios, no era algo solamente horizontal, sino también vertical, empecé a honrar aunque no me gustara. ¿Cuántos tienen mamás santandereanas o norte santandereanas? Sabrán de lo que estoy hablando. Y es difícil. Es difícil. Pues difícil porque yo era desobediente, la verdad. Pero entendí que aunque muchas veces yo no esté de acuerdo con mi mamá o con mi papá, aunque yo no esté alineada como a sus ideas, porque ¿qué pasa? Que nosotros decimos, es que es mi punto de vista. A eso no le interesa a Dios. Yo tengo que honrar a mis padres. A veces me cuesta mucho, y a veces hay injusticias. Pero en esos momentos es cuando yo agarro este principio y digo, bueno, Señor, es duro, es difícil, me duele, me cuesta, lloro. Para los que no saben, yo lloro por este principio. Pero le digo, Señor, esto no solamente es para mis papás, es para ti también. Y si yo lo hago, yo sé que algún día en la eternidad, aunque sea, yo voy a ser recompensada por eso. Y yo un día quiero decir, mi orgullo son mis papás. Que cuando ellos partan con el Señor, yo pueda decir, les di lo mejor de mí. Y no me faltó nada. No me faltó ni un abrazo, ni un beso. Cubrí sus espaldas, los sostuve, los hice reír. Caminé con ellos, porque ellos, nuestros padres, son nuestro orgullo. Juan capítulo 19, versículo 25 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 30. Ahí está hablando de la crucifixión de Jesús, después de que le dan los latigazos, después que cogen y reparten sus ropas entre los soldados. Y Jesús estaba agonizando en una cruz, colgado con clavos, y dice que junto a esa cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Pero allí, junto a la cruz, estaba María, estaba su madre. Y dice que cuando Jesús vio a su madre y vio al discípulo a quien amaba, Juan, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a Juan, al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice que desde aquel momento ese discípulo la recibe en su casa. Y dice, después de esto, después de asegurarse Jesús de que María estaba bien, sabía que todo había terminado
y para cumplir con la escritura dijo: tengo sed. Jesús tenía la misión de salvar al mundo, ¿cierto? De salvarnos de nuestros pecados. Y los otros evangelios habla de cosas que empezó a hacer Jesús en la cruz. En uno dice que supuestamente había llamado al profeta Elías, en otros le dio de beber y toda la cuestión. Pero en el evangelio de Juan dice que en el momento en que Jesús se encargó de su mamá, ya él había cumplido con todo lo que había hecho en la tierra. Jesús no dijo: ay, bueno, vamos a ver con qué dejamos a María. Ahí yo tengo a mis hermanos, que ellos se encarguen de mis padres. Pero no. Dice que él se encargó de María, dice la palabra, de dejarla asegurada. Porque en el tiempo antiguo, cuando ya los padres envejecían y estaban de una edad avanzada, el que se encargaba de sus padres era el primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Amén. Cuando envejecían, los encargados de darles comida, de llevarlos a las citas médicas, de llevarlos de vacaciones, de sentarse con ellos a escucharlos, de ayudarles con el mercado, eran los primogénitos. Y Jesús no fue omiso a este paso. Dijo: yo no me voy a morir, la voy a dejar sola. Por un momento, en medio de su agonía, en medio de su dolor, en medio de estar derramando sus gotas de sangre, paró un momento y dijo: ¿con quién voy a dejar a mi mamá? ¿Con quién la voy a dejar? Y vio a su discípulo, a Juan, y le entregó y le arregló el futuro a María. No la dejó sola. A pesar de estar muriendo, Jesús le aseguró el futuro. Como diríamos, le dio la pensión a María. Y Juan también fue muy obediente y se llevaba a María a todas partes. Incluso en Hechos, mientras ellos esperaban el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, María estaba con Juan. Hechos 1:14, que se cree que fue un día antes del Pentecostés, dicen que todos estaban reunidos en constante oración, estaban unánimes. Y empieza a describir a los discípulos, pero dice: junto con ellos estaba María, la madre de Jesús. Iglesia, el éxito de nuestras vidas no se mide por cuánto tenemos, por cuánto viajamos, por el dinero. Dios mide el éxito a medida que cumplimos con sus principios y honramos cada uno de ellos. Dios mide el éxito de manera diferente. Él se basa en los principios. Y pidámosle a Dios que nos ayude a entender y a cumplir este principio que, como les dije, para mí es uno de los más difíciles. Los invito a que se pongan de pie, vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y eres maravilloso, porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerzas para cumplir con este mandamiento, porque sabemos que es difícil, porque muchas veces nos cuesta. Y allí donde estás, si tienes cerca a tu mamá, a tu papá, abrázalo, agárrale la mano y dile: Señor, ayúdame a cumplir con este mandamiento. Ayúdame a ser como Jesús y encargarme de mis padres. Ayúdame a honrar a mis padres, porque sabemos, Señor, que es difícil. Y allí donde estás, tal vez
tengas que pedirle perdón a tus padres, porque muchas veces tal vez te ha pasado como a mí, que has sido irrespetuoso a la hora de hablar, porque no los has honrado el tiempo suficiente y has dicho: yo quiero salir, yo quiero irme. Pero primero tenemos que honrar a nuestros padres. Antes de salir de casa debemos encargarnos de nuestros padres. Señor, te pedimos que nos ayudes, que restaures la relación de los padres y los hijos, Señor, para que, como dice tu palabra, tú sanes la tierra. Porque mientras haya quebranto entre la familia, la tierra va a estar maldita, dice tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a honrarte a ti también, porque cuando honramos a nuestros padres, te estamos honrando a ti. Tú eres el Padre eterno y este es tu principio eterno. Queremos llegar a la eternidad, Señor, cumpliendo tu palabra, cumpliendo lo que tú has establecido en tu ley. Te amamos, Señor, te glorificamos, Señor, gracias. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.